Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en el evento del día de hoy, en este evento internacional Caravanserai de libros, imágenes y lecturas. Este ya es nuestro segundo día y tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un libro que se publicó hace muy poco en el Centro Editorial y que es nuestro best seller. Es el libro que más hemos vendido, es un tema muy importante que está en mucho auge ahorita en este momento. El libro se llama Black Feminism, Teoría Crítica, Violencias y Racismo. Y la editora nos acompaña el día de hoy la profesora Mara Viveros Vigoya, que es profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, docente del Departamento de Antropología y de la Escuela de Estudios de Género, de la cual fue una de sus fundadoras y ha sido su directora en dos ocasiones, del 2010 al 2012 y del 2016 al 2018. Su ejercicio académico ha estado relacionado con debates públicos sobre el feminismo, los derechos sexuales y reproductivos y el antirracismo. Muchas gracias, profe Mara, por acompañarnos el día de hoy, por haber aceptado nuestra invitación y por estar acá presente para hablarnos de un tema tan importante. Te escuchamos entonces. Pues muchísimas gracias por esta invitación. También me siento muy honrada. Es muy grato escuchar además que ha tenido recepción en el público este libro, que también hicimos con muchísimo cariño y empeño, Laura. Pues muchas gracias a quienes nos acompañan también en esta presentación. Voy a compartir también una presentación que hice para acompañar mis palabras. Vamos a hablar entonces del libro Black Feminism, Teoría Crítica, Violencias y Racismo. Y vamos a cambiar de diapositiva para saber de dónde nace el libro, cuál es el surgimiento. Este libro nace de los diálogos entre dos pensadoras y activistas afroestadounidenses, Angela Davis y Gina Dent. Y estos diálogos tuvieron lugar entre el 11 y el 18 de septiembre de 2010, hace ya 11 años, en el marco de una invitación que les hizo la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia para impartir la cátedra inaugural de los posgrados en estudios de género del año 2010, en torno a los aportes del Black Feminism como una teoría social crítica que permite pensar de forma articulada las violencias y el racismo. La primera pregunta que ustedes se deben formular es ¿por qué dejamos la expresión Black Feminism en su lengua original? Y yo quisiera aportar una primera respuesta. Lo hicimos porque consideramos que era intraducible y que era mejor causar extrañeza para hacer justicia a un pensamiento y a un movimiento African American que había buscado diferenciarse del feminismo estadounidense en general, que pensaba que el blanco era lo universal, así como se pensaba que el hombre en masculino era la humanidad. Y por lo tanto, no debía ocuparse ni preocuparse de los problemas de las mujeres, de las minorías. Es la razón por la cual dejamos Black Feminism en inglés. Y la segunda pregunta que surge al mirar la carátula de este libro es por qué haber escogido a Angela Davis y a Gina Dent para dar cuenta de esta perspectiva feminista. Mi respuesta sería porque estas dos pensadoras pertenecen a generaciones y trayectorias intelectuales y personales distintas, pero están igualmente comprometidas con la comprensión y con la transformación de las opresiones de género, raza y clase que construyen las experiencias de vida de las mujeres negras. Vamos a presentar a continuación en la siguiente diapositiva a Angela Davis. Ella nació el 26 de enero de 1944. Es profesora emérita del Departamento de Historia de la Conciencia de la Universidad de California, Santa Cruz. Es además una activista política desde los años 60, involucrada por un periodo breve con el partido Pantera Negra, durante el periodo del movimiento por los derechos civiles, y también fue miembro del Partido Comunista de los Estados Unidos
hasta 1991, en un momento en que ser comunista era realmente una mala palabra en los Estados Unidos. Sus intereses de investigación han sido el feminismo, los estudios afroamericanos, la teoría crítica, el marxismo, la música popular, en particular los blues, la conciencia social, la filosofía, la historia del castigo y de las cárceles. Ella es cofundadora de un movimiento, de una organización que se llama Critical Resistance. Esta organización trabaja por la abolición de las cárceles, que es uno de los argumentos también centrales de este libro. Angela Davis es autora de numerosos libros, entre los cuales se destacan en español, voy a dar los títulos: Si vienen por ti en la mañana, Voces de la Resistencia. Es un libro que también tradujo al castellano siglo XXI. El libro Mujeres, Raza y Clase. Otro libro menos conocido, pero muy interesante, que se llama Legados del Blues y el Black Feminism, y se refiere a 3 cantantes, a Ma Rainey, a Bessie Smith y a Billie Holiday. Otro libro se interroga sobre la obsolescencia de las prisiones. También tiene otro libro más filosófico sobre el significado de la libertad y otros diálogos difíciles, y una biografía gráfica sobre Herbert Marcuse, que fue su profesor en la Universidad de Frankfurt como filósofo de la utopía. Vamos a cambiar de diapositiva para ahora hablar de la otra pensadora, Gina Dent. Gina Dent es profesora asociada a estudios feministas de los departamentos de Historia de la Conciencia, Estudios Jurídicos, Estudios Étnicos y Críticos de la Raza y de la División de Humanidades de la Universidad de California, Santa Cruz. Ella se desempeñó antes como directora del Instituto de Investigación Feminista Avanzada y como investigadora principal del Grupo de Investigación Multicampus sobre transnacionalización de la justicia en esa misma universidad. Gina Dent obtuvo su doctorado en literatura comparada inglesa de la Universidad de Columbia y en 1998 fue editora de la revista Black Popular Culture, y sus intereses de investigación giran en torno a la literatura y la cultura africana, a la teoría jurídica, a los estudios críticos de la raza, el feminismo, la teoría legal y la cultura popular, en todo su amplio espectro. Es autora de numerosos artículos en estos temas y tiene 2 libros próximos a salir, uno que se llama La cárcel como frontera y otro que se llama Anclada a lo real, la literatura negra en la estela de la antropología. Cambiemos de diapositiva para hablar un poco de lo que han hecho en forma conjunta Gina Dent y Angela Davis. Ya les decía que ambas son feministas y militantes de la causa antirracista, que también han abogado por la abolición de las prisiones. Pero algo que es menos conocido es que son activistas de derechos humanos, en particularmente de la causa palestina. Esto personifica uno de los principios que comparten, es que la justicia es indivisible. Y debido a su posición política crítica ante Israel y su apoyo a la causa palestina, en enero de 2019, el Instituto de Derechos Civiles de Birmingham le revocó la entrega del premio de derechos a Angela Davis, que le había sido otorgado previamente. Eso para que veamos un poco como el espectro en el cual ellas se han movido a lo largo del tiempo. Y ahora vamos a cambiar de diapositiva para hablar ya propiamente del Black Feminism y cómo este movimiento y perspectiva hunden sus raíces en el siglo XIX. Aunque generalmente se sitúa el surgimiento del Black Feminism en la segunda mitad de la década de los años 70 en los Estados Unidos, me parece muy importante nombrar que durante el siglo XIX las mujeres negras participaron en redes clandestinas que organizaron la huida de los esclavos desde los estados del sur hacia el norte del país
y también participaron en las campañas por el derecho al voto para la población African American, al mismo tiempo que luchaban por el voto para las mujeres. Y en la década de 1980, esta corriente política reelaboró su genealogía, identificando los puentes que la conectaban con estos movimientos y luchas decimonónicas. Y además, sistematizó sus bases conceptuales alrededor de la pregunta que había formulado insistentemente esta mujer esclavizada, Sojourner Truth, en 1851. Cambiemos de diapositiva. ¿Cuál era esa pregunta? Esta pregunta es, ¿Ain't I a woman? ¿Acaso no soy una mujer? Mediante esta pregunta, formulada en forma insistente en el auditorio que la escuchaba en la Convención de las Mujeres en Akron, en Ohio, el 29 de mayo de 1851, Sojourner Truth confrontó la concepción burguesa de la feminidad con su propia experiencia como mujer negra, como trabajadora incansable y madre de muchos hijos que habían sido vendidos como esclavos. Y en 1981, Bell Hooks retomó esa pregunta en su libro Ain't I a Woman? Black Women and Feminism, que examina los efectos del racismo y el sexismo en las mujeres negras y que señala cómo el movimiento feminista de los años 60 y 70 del siglo XX fue un asunto de mujeres de clase media y alta, que eran en su mayoría blancas, y que al no articular al movimiento las necesidades de las mujeres pobres y que eran no blancas, lo que hicieron fue reforzar muchas veces de forma no intencionada el sexismo, el racismo y el clasismo. Cambiemos de diapositiva para hablar de la categoría mujeres como sujeto político del feminismo que fue socavada. Fue socavada ¿por qué? Por el racismo de ciertas militantes feministas que consideraban que las luchas de las mujeres eran prioritarias respecto a las luchas de las personas negras. Es decir, el enemigo principal eran los hombres, mientras que eso confirmaba que las luchas por los derechos de las mujeres tenían un sesgo blanco, mientras las luchas por los derechos de la gente negra tenían un biais masculino, en el sentido que la mayor parte de los militantes de los derechos civiles, los más renombrados, también eran hombres. Esto hizo que un grupo titulara una antología en 1982, un grupo constituido por Gloria Hood, Patricia Bell Scott y Barbara Smith. Ellas señalaron, todas las mujeres son blancas, todos los negros son varones, pero algunas de nosotras somos valientes, justamente para mostrar cómo las mujeres negras no tenían cabida completa ni dentro del feminismo ni dentro de las luchas del movimiento negro. Cambiemos de diapositiva para hablar del título provocador de Hazel Carby que dice mujer blanca, escucha. Este antagonismo de intereses resurgió como un lugar de tensión frente a la propuesta de sororidad del movimiento de liberación femenina de los años 70 y 80, cuando, parafraseando el título provocador de un texto de Hazel Carby que se llamaba precisamente Mujer Blanca, escucha, las mujeres feministas African American exigieron que se reconociera el racismo que operaba en sus relaciones con las mujeres feministas blancas. Ellas buscaron construir herramientas para entender cómo las opresiones de género, raza y clase determinan la experiencia de vida de las mujeres negras. Y así, el proyecto del Black Feminism constituyó un verdadero giro teórico y político para el feminismo estadounidense. Cambiemos de diapositiva para hacer una breve referencia a la colectiva del río Combahee. En este contexto, justamente de finales de los años 70, surgieron propuestas como las de este documento que fue pionero del feminismo negro. Como les decía,
uno de los grupos más activos de los años 70, que lo que hizo fue rechazar toda forma de esencialización y de biologización, ya fuera de sexo o de color, de las políticas de identidad. Justamente un tema que es muy actual, señalando que la identidad no era ni biológica ni esencialista, y estaban proponiendo un análisis político y económico de las dominaciones. El nombre de este colectivo se hizo en honor a una operación militar que fue comandada por Harriet Tubman, justamente trasladando esclavos del sur hacia el norte para ser liberados. Otro hito importante, vamos a cambiar de diapositiva para hablar de un libro de Angela Davis. Un hito importante en este panorama que estoy haciendo, muy breve, es la publicación de ese libro, Mujeres, Raza y Clase. Fue publicado por primera vez en 1981. Es un libro que Angela Davis escribió durante el tiempo que estuvo encarcelada. Es un libro que además es impresionante por el rigor y que documenta los esfuerzos que desarrollaron las mujeres negras para articular sus luchas y sus demandas con los movimientos políticos que habían sido protagónicos en la historia estadounidense desde comienzos del siglo XIX. Es decir, lo que hace Angela Davis es poner en el centro a las mujeres negras también como protagonistas de esas luchas. Y este periodo abarca hechos que son muy diversos, como son la implantación del sistema esclavista, los debates que se dieron en el seno del movimiento abolicionista entre justamente la población African American y las mujeres que estaban compitiendo por el derecho al voto, quién tendría primacía para tener más primero el voto, la cruzada que también hicieron las mujeres negras contra los linchamientos de los hombres negros que eran acusados de violadores, la campaña por el sufragio femenino, las luchas obreras anteriores a la Segunda Guerra Mundial y la segunda ola feminista. Y en este trabajo, Mujeres, Raza y Clase, Angela Davis analiza con perspicacia cuáles son los límites, las contradicciones internas que han llevado a muchos de esos movimientos a invisibilizar el aporte de las mujeres negras a estas luchas. Su análisis es meticuloso, es esclarecedor y fue uno de los primeros en mostrar de qué manera trabajan conjuntamente distintas formas de opresión para construir la injusticia social y de qué modo los problemas de gestión de las diferencias siguen socavando los movimientos políticos. Es decir, Angela Davis es una de las primeras en haber hablado de lo que hoy conocemos como interseccionalidad o imbricación de opresiones. Cambiemos de diapositiva ya para hablar propiamente de lo que sucedió en la Escuela de Estudios de Género en el año 2010, que es el origen de este libro. Fue una semana de trabajo que comenzó con encuentros y fiesta. ¿Cómo olvidar el primer contacto que tuvieron Angela Davis y Gina Dent en el campus de la Universidad Nacional de Colombia con las mujeres negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales que provenían de distintas regiones del país en la jornada que titulamos Encontrándonos en torno a Angela Davis? Este domingo, 12 de septiembre, hubo un corte de electricidad que nos obligó a continuar el encuentro a oscuras. Lo que fue muy interesante es que el camino hacia el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional, que fue el lugar donde transcurrió la jornada, estaba señalado con cintas de colores que ondeaban en las ramas de los árboles a manera de bienvenida. Y cuando se fue la luz y no tuvimos música, la gente continuó haciendo música con las palmas de las manos, con los pies. Bueno, fue maravilloso. En la diapositiva siguiente voy a presentarles a mis coequiperos en esta tarea, porque fue una tarea también pensada, realizada, coordinada con Ochi Curiel y con Franklin Hill. Ochi Curiel
que es una feminista afrodominicana, es una egresada también de la Universidad Nacional del doctorado de Antropología, docente de la Universidad Nacional, también fue coordinadora de la maestría en estudios de género en la universidad y es una pensadora feminista insoslayable. Y Franklin Hill es también egresado de la Universidad Nacional, doctor en antropología y hoy actualmente es el coordinador de los posgrados en estudios de género de la Escuela de Estudios de Género. Bueno, pues les cuento que a la entrada del conservatorio y del conversatorio estaba Ochi Curiel, junto a otras compañeras que estaban visiblemente emocionadas por haber realizado un sueño que habíamos acariciado todas durante mucho tiempo. Tener la oportunidad de conocer a esta mujer negra, feminista, que había marcado nuestra juventud con su lucha por tantas causas sociales. Y en medio de la oscuridad, las palmas de las manos, las voces, los pies, hicieron las veces de instrumentos musicales y dieron la bienvenida a estas feministas afroamericanas, haciéndolas sentir parte de nosotras. Yo creo que también va a perdurar en nuestra memoria el homenaje a Angela Davis que celebramos el lunes 13 en el Teatro Exi El Dorado. A todas y a todos nos invadió una alegría contagiosa. Las mujeres afro sentimos que nuestra presencia ocupaba un lugar especial en este homenaje, tanto en el escenario como fuera de él. Uno de los momentos más emocionantes del homenaje fue cuando alrededor de 20 mujeres afro subieron al escenario, cada una con un objeto en sus manos que simbolizaba la lucha, la resistencia histórica que han tenido en diferentes momentos y lugares, al tiempo que la maestra, que en paz descanse, Nelly Murillo, y la estudiante Loreta Meneses leían un texto reconociendo el legado y el horizonte que representaba Angela Davis para las mujeres afrocolombianas. Cambiemos de diapositiva. Bueno, esos son fotos de unos videos que ustedes pueden mirar a través de YouTube del homenaje a Angela Davis en el Teatro Exi El Dorado. Es la siguiente, es esa diapositiva. Aquí estaba la cantadora Daira Quiñones, que es oriunda de Tumaco, y quien en el año 2001, perseguida por su lucha en la recuperación de tierra, se vio obligada a desplazarse a Bogotá. Es uno de los casos de desterritorialización, y ella en esta ocasión alzó su voz y entonó canciones de gran contenido. Al mismo tiempo, una estudiante de nuestra maestría de estudios de género le entregó un regalo en nombre de todas. Y este homenaje además contó con la participación artística de Ochi Curiel, porque además Ochi, fuera de ser una pensadora intelectual, es una artista. Y también contamos con la participación de un grupo de rap, el Mal de Ojo, y del grupo Pambil. El nombre de Angela Davis, como ustedes saben, evoca distintas realidades y temporalidades. Una, la de la figura icónica del movimiento del orgullo negro de los años 70. También la de una teórica feminista que ha escrito algunos de los textos más inquietantes y duraderos del pensamiento feminista de los últimos 30 años. Y la de la investigadora y militante que desde finales de los años 90 ha participado en la organización estadounidense contra la abolición, contra el desmantelamiento de lo que ella ha llamado el complejo carcelario industrial. Cambiemos de diapositiva para hablar de distintos homenajes que se han hecho a Angela Davis. Angela Davis ha sido la destinataria de muchos escritos y canciones. Para los jóvenes de la década de los años 70, ella fue la destinataria de la canción para Angela Davis que compuso el cantautor cubano Pablo Milanés en 1971. Pero también de Sweet Black Angel de los Rolling Stones en 1972 y de Angela de John Lennon y Yoko Ono en ese año. Para los jóvenes de hoy, ella es la mujer a quien Yannick Noah, ese extenista y cantante francés, rindió homenaje con una canción y un videoclip titulado simplemente Angela. Sin embargo, lo que pocos saben o recuerdan es que un escritor colombiano muy nuestro también le rindió homenaje a su vida y obra
haciendo de ella un personaje de su última novela. Cambiemos de diapositiva para hablar de Agne Brown en la novela Chango, el gran putas. El escritor es Manuel Zapata Olivella, uno de los más importantes representantes de la literatura colombiana, cuyo centenario de nacimiento se celebró el año pasado. Y la novela es Chango, el gran putas, publicada originalmente en 1983, considerada la obra más sobresaliente de este autor. Esta novela fue premiada, galardonada, con el premio Mejor Novela Colombiana en el tercer puesto. Narra la diáspora africana en todo el continente americano. Y en la quinta parte de esta novela, titulada Los ancestros combatientes, Manuel Zapata Olivella cuenta la gesta libertaria de los afroestadounidenses, la participación de sus líderes en las luchas populares y los esfuerzos de sus poetas, músicos, novelistas, por conquistar una autonomía espiritual y estética. A lo largo de esta parte desfilan los personajes históricos que dan cuenta del papel que desempeñaron a lo largo del siglo XX en los Estados Unidos y en la diáspora del pueblo africano, héroes y heroínas del pueblo negro, como Nat Turner, Sojourner Truth, de quien les hablé, y Harriet Tubman, Frederick Douglass, Booker Washington, W. Du Bois, Paul Robeson, Langston Hughes, Marcus Garvey, Malcolm X. Cada uno de ellos y ellas son fabulados por el narrador para dar voces de aliento y comunicar ese anhelo de libertad a la protagonista, a Agne Brown, un personaje mítico inspirado en Angela Davis y a sus contemporáneos. Agne Brown es descrita como la elegida por Chango para mantener despierta la memoria de las luchas por la libertad del mundo, definido por Zapata Olivella como esa fuerza que une en un solo nudo a la humanidad, con su ascendencia y descendencia. Y Agne Brown representa en la obra de Zapata Olivella la fuerza, la tenacidad de la memoria de las mujeres negras involucradas en las luchas de la diáspora, y por ello es designada como la interlocutora privilegiada de estos héroes y heroínas. Cambiemos de diapositiva para seguir hablando de Angela Davis como un legado y un horizonte. El homenaje que realizó la escuela y que titulamos de esta forma, ya no quiso hablar de la leyenda viva que es sin duda Angela Davis, sino de la maestra, de quien ha impartido y continúa impartiendo enseñanzas que perduran a través del tiempo, de la activista comprometida con la justicia social en su más amplio espectro. Y quisimos celebrar igualmente la forma en que ella ha inscrito sus reflexiones teóricas y prácticas, su historia de vida, en una temporalidad de amplia duración y en una dimensión comunitaria y de lucha colectiva. La festejamos como una mujer feminista, portadora y creadora de un legado teórico y político que encuentra sus fuentes en el pensamiento crítico negro y como una luchadora, inspiradora. La celebramos por su empeño en transformar la sociedad, no solo para las mujeres o para les afrodescendientes de las Américas, sino para todos los grupos sociales oprimidos. Y por esta tarea, que no se puede desligar de su vida, Angela Davis, una antigua enemiga del Estado norteamericano, se ha convertido en una de las intelectuales públicas más importantes de los Estados Unidos y fuera de él. El trabajo de esta profesora constituye un aporte fundamental en la teoría social crítica contemporánea, y su obra debe ser un punto de referencia obligado para quienes se dedican a la investigación social, porque su relevancia trasciende incluso las paredes disciplinarias del área social para constituir un punto de inflexión necesario en el ámbito académico. Cambiemos de diapositiva para hablar del diálogo entre academia y movimiento social. Martes 15, miércoles 15 de septiembre fueron las fechas de los seminarios que nos permitieron de conocer de cerca el pensamiento de Davis y de Dent,
y profundizar en sus perspectivas teóricas y políticas. Ellas se refirieron al black feminismo, a la interseccionalidad, a la discusión de distintas aproximaciones feministas a la comprensión de la violencia, a sus luchas. En ambos seminarios subrayaron todo el tiempo que la justicia era indivisible y que por lo tanto no podían existir jerarquías en la justicia y en la igualdad. Igualmente, señalaron cómo las mujeres pobres y racializadas son producidas por relaciones imbricadas de género, raza y clase. Para muchos de los asistentes era la primera vez que escuchaban a Gina Dent y pudieron descubrir su claridad, su brillantez intelectual, su capacidad pedagógica para dar a conocer de manera sencilla los enfoques del black feminismo, del pensamiento de Angela Davis. Finalmente, cambiando de diapositiva, vamos a hablar de racismo de Estado, de complejo industrial de las prisiones. Este fue el tema de la conferencia magistral en el Auditorio León de Grave, delante de más de 1.500 personas, en una conferencia titulada Racismo de Estado y complejo industrial de las prisiones. En esta conferencia, Davis subrayó las relaciones que existen entre lo que ella llama el complejo carcelario industrial y el complejo militar industrial. Para ella, reconocer estas interrelaciones es un paso necesario para poder elaborar estrategias que permitan desarrollar un proyecto de democracia abolicionista de las instituciones que favorecen las dominaciones de unos grupos sociales sobre otros, como las cárceles, porque en las cárceles también se reproduce el sexismo, el racismo y el clasismo. Para Davis, un proyecto de democracia abolicionista es una forma de prolongar las acciones de todos los grandes movimientos abolicionistas de la historia y permite una reflexión más sistemática sobre la forma en que hoy persiste la esclavitud en instituciones contemporáneas mediante la pena de muerte y la prisión. Un auditorio abarrotado en torno a esta figura intelectual y política. Fue un momento muy especial. Vivimos juntos, por ejemplo, el susto y el rechazo inicial frente a la irrupción en el escenario de un grupo encapucharte, que puso en evidencia esas tenues y equívocas fronteras que separan, por ejemplo, un acto violento de un acto reivindicativo, un poema de una agresión, una voz disidente de una intolerante. Muy pronto entendimos que este grupo, Encapucharte, estaba haciendo un homenaje y de hecho leyó un poema a Angela Davis. Todos disfrutamos de las palabras de Davis, lúcidas y visionarias, sobre esas interconexiones entre cárcel, milicia e industria. Escuchamos su voz animada. ¿Animada por qué? Por la utopía de un mundo mejor posible, como una persona consciente e interesada en identificar nuevos terrenos posibles de justicia y en la construcción de una justicia restauradora, como la que funda su militancia por la abolición de las prisiones, que a su modo de entender son instituciones que producen y reproducen todas las desigualdades sociales. Cambiemos de diapositiva para hablar de la conferencia de Gina Dent. Ella continuó exponiendo algunos elementos en relación con las cárceles, además suponiendo que en el público debía causar mucha inquietud esta pregunta de cuáles podían ser las alternativas ante la abolición de las prisiones. Y en esta conferencia, Gina Dent exploró la relación entre sistemas morales que sustenta la administración de justicia y lo que es el uso social de las prisiones. Hizo referencia a los dilemas contemporáneos que enfrenta una apuesta teórica y política como la del black feminismo, a las consideraciones que se pueden hacer sobre las apuestas que reúnen agendas políticas de diferentes movimientos sociales, como pueden ser los movimientos sindicales, los movimientos feministas, los movimientos ambientalistas.
Nos recordó la importancia de inscribir nuestros trabajos en genealogías propias, una labor que ha realizado desde siempre el Black Feminism. Nos invitó a conocer quiénes eran nuestras ancestras colombianas que habían librado luchas durante el periodo de la esclavización, durante el periodo colonial, en la República. Nos invitó a pensar que las luchas antirracistas deben oponerse a toda forma de racialización y que si bien han hecho un énfasis particular en el racismo antinegro, se debe evitar crear jerarquías en torno a distintos racismos o generar competencias entre distintas opresiones. Y por último, enfatizó la necesidad de anclar estas luchas en tareas colectivas, cuyo ejercicio solidario nos produzca felicidad, oponiendo la alegría como el elemento cohesionador de las luchas a la usual solidaridad que se da por una victimización compartida. Eso fue un momento bastante bonito e interesante. O sea, la lucha y la alegría del trabajo colectivo. Cambiemos de diapositiva ya para terminar casi hablando del sentido de esta publicación. Como ustedes saben, esta publicación se hizo casi 9 años después de ese encuentro. Tuve la oportunidad de publicar el contenido de estas charlas y no quise dejar pasar esa oportunidad. Me era importante resistir al olvido y preservar y compartir con un amplio público la memoria de este encuentro. Y como lo van a poder ustedes juzgar, como lectoras, lectores, las reflexiones planteadas por Angela Davis y Gina Dent conservan toda su vigencia. El Black Feminism, como postura teórica y posición política, demuestra que no es exclusivo ni excluyente y que por el contrario fue una de las primeras corrientes feministas que invitó a entender el racismo como una causa para el movimiento feminista. Barbara Smith ya lo señalaba antes, diciendo que el feminismo es la teoría y la práctica política que lucha por la liberación de todas las mujeres de color, obreras, pobres, discapacitadas, lesbianas, viejas, todas, incluidas las mujeres blancas, las económicamente privilegiadas y las heterosexuales. Y esta visión de una liberación total no soporta ninguna restricción, porque si no ya no se trataría de feminismo, sino de autoglorificación femenina. Esa actitud autocrítica del Black Feminism pone en evidencia la necesidad de ir más allá de lo que Wendy Brown ha denominado como el mantra multiculturalista que repite de manera vacía raza, clase, género y sexualidad. Ya sabemos hoy que el reto no consiste simplemente en comprender cómo funciona una matriz de opresión, sino también en aprovechar de forma creativa esas diferencias para enriquecer las luchas comunes. Comprendimos que la identidad política no debe ser una condición previa para desarrollar acciones y luchas políticas, porque estas se construyen en el proceso mismo de la lucha, de estas acciones. Que la identidad no es un criterio adecuado en torno al cual puedan organizarse las luchas colectivas, porque las colectividades como el movimiento social de mujeres afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras, esas colectividades son esencialmente proyectos que no pueden apoyarse únicamente sobre identidades, sino alrededor de objetivos políticos. Con ellas aprendimos que el Black Feminism fue uno de los primeros movimientos en mostrar de qué manera trabajan conjuntamente las distintas formas de opresión. Uno de los mayores logros políticos de la Escuela de Estudios de Género con este evento fue haber conseguido que cerca de 100 mujeres de movimientos y organizaciones de diferentes lugares de Colombia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Cauca, Chocó, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, pudiesen participar en esta cátedra, beneficiándose académicamente de ella y visibilizando al mismo tiempo sus aportes al movimiento social, feminista y de mujeres en Colombia. La última diapositiva para hablar de la solidaridad feminista transnacional. No quiero terminar esta presentación sin señalar que desde el inicio de estas jornadas, Angela Davis y Gina Dent
Nos expresaron su compromiso de acompañar el proceso que estaban librando en ese momento las comunidades de La Toma, Suárez, en el departamento del Cauca, y que deseaban apoyar sus acciones en defensa de su territorio ancestral. Este fue para nosotras un ejemplo práctico de sus perspectivas teóricas y de los vínculos que se pueden hacer entre las múltiples violencias como el sexismo, el racismo y la desterritorialización de las comunidades negras en Colombia. Por esta razón, también decidí entrevistar a Francia Márquez, esta conocida lideresa social ya en este momento, sobre el significado que tuvo esa visita de Angela Davis para ella y su comunidad. La voy a citar ya para terminar esta presentación en la página 132 del libro Black Feminism. Nos dice Francia Márquez, algo nuevo que Angela Davis nos dijo y de lo que nos hizo caer en cuenta es que en la ribera del río Cauca se estaba construyendo la cárcel más grande de América Latina, que es la cárcel de Jamundí. Ella nos dijo, abro comillas, esa cárcel que se está haciendo ahí es para ponerlos presos a ustedes. Esa cárcel es para ustedes que están resistiendo, para ustedes que están haciendo y liderando procesos sociales. Ahí los van a colocar a todos porque eso es parte de una estrategia global. Las cárceles no están hechas para resocializar a la gente, están diseñadas para encerrar a la gente que lucha y que resiste y a la gente que ha sido víctima de este sistema. Cierro comillas, continúa Francia. Entonces como que, nosotros nunca habíamos pensado en eso y empezamos a mirarlo y efectivamente es cierto. Hay muchos jóvenes negros, hay mucha gente nuestra que está en las cárceles. Aquí en Colombia, nosotros no hemos estudiado sobre eso, no hemos investigado porque como que no nos importa, por decirlo así, lo que le pasa a la gente nuestra, que termina en la cárcel. Incluso son muchas mujeres negras las que terminan en la cárcel. Ella cuenta que ese fue el tema del conversatorio y que después se fueron a las minas con ella. Entraron con Angela Davis en esos huecos y ella se dio cuenta cómo era. Y nos terminó diciendo que ella sentía que haber ido a La Toma en el departamento del Cauca había sido como haber ido al territorio en el que ella creció, porque era la misma tierra roja del lugar donde ella creció. Nos dijo que la comunidad le había enseñado mucho a ella. Eso fue entonces lo que hicimos allá y esa fue la experiencia de haber estado con esa mujer significativa para el pueblo afrodescendiente. Con esta publicación queremos compartir el testimonio de una experiencia que erosionó las fronteras entre lo académico, lo político, lo vital, que renovó el sentido de nuestras perspectivas políticas, éticas. Creo que haber perseverado en este proyecto me permitió prolongar el eco de una experiencia que fue importante, no solo para mí, sino para muchas personas, y que yo espero que les sea útil y placentera a muchas mujeres y hombres jóvenes que se están descubriendo hoy como afrodescendientes. Estoy convencida de que el encuentro con el pensamiento de estas dos autoras, visionarias, poderosas, puede propiciar y catalizar estos procesos y búsquedas de referentes, tanto identitarios en términos personales y colectivos, como políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Mara, por esta presentación, por todo lo que nos cuentas y nos hablas del libro. Realmente, pues, como decía al principio, es un tema que me parece que es muy importante, ha sido muy importante por mucho tiempo, como tú lo resaltas, desde el siglo antepasado, incluso viene dándose este movimiento y pues hasta ahora realmente yo creo que estamos viendo su auge más fuerte, al menos aquí en Colombia. Entonces llega en un momento realmente perfecto este libro. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por tu presentación y también por traernos esta publicación al público colombiano, que realmente es completamente necesaria. Entonces, sí, de nuevo muchísimas gracias.
y a todos y todas por acompañarnos, por estar acá el día de hoy. Con este evento ya cerramos el segundo día del Caravanserai. Mañana tenemos más eventos también para que no se los pierdan y recuerden que ingresando a la página del Centro Editorial pueden conseguir esta publicación tanto en venta de PDF como en venta de impreso con un descuento especial y pueden comprar también el combo de PDF más impreso, se les hará llegar a su casa. Muchas gracias. Muchas gracias.